Muy bienvenidos a todos a ese culto de los sábados. Como todos los sábados, por la gracia del Señor Jesús, no hemos podido juntarnos aquí a las 6 de la tarde, horario de Nueva York. Primero que todo, les invito a todos a juntarse con nosotros. Hay un link aquí, si están mirando eso por YouTube, la grabación del video. Hay un link donde ustedes pueden conectarse con nosotros por medio del website o también por medio de una email. Así que siempre pueden seguir ese culto en vivo. Que Dios le bendiga. Aquí tenemos hoy una enseñanza muy especial. Algo que el Señor me enseñó o me hizo entender hace un par de semanas. Así que voy a compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que no es quizás el más popular, pero que todo el mundo tiene que estar como entendiendo que esa parte de la escritura no solamente es parte, sino que en realidad es una de las partes principales. ¿Qué dice el Señor Jesús en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis? Dice él, yo soy, el Señor Jesús dice, yo soy el espíritu de profecía. Pues si el Señor Jesucristo es el espíritu de profecía, tenemos que entender que como Él es también la palabra de Dios, Juan 1:1, Él tiene también, la palabra de Dios tiene que ser también el espíritu de profecía. Porque si el Señor Jesús dice, yo soy el espíritu de profecía y soy la palabra de Dios, bueno, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pues entonces el verbo es el espíritu de profecía. Muy importante entender eso porque podemos ver adentro de la palabra que hay muchos niveles de entendimiento. Hay ciertos niveles que son muy prácticos, nos dejan entender cómo necesitamos comportarnos en la sociedad o en la vida, pero también adentro del mismo versículo hay también una raíz de profecía. Así que vamos a leer lo que el Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo en el capítulo de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, al versículo, capítulo 2, al versículo 8. Antes de empezar a leer ese capítulo, tenemos que entender que en esos primeros 2 capítulos de Apocalipsis hay una serie de cartas que el Señor Jesús mismo está escribiendo a 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias? 7, ¿verdad? Muy importante saber eso porque sabemos que esas iglesias son iglesias ya, vamos a decir, cristianas. Claramente no son iglesias judías y representan la iglesia cristiana. ¿Por qué? Del otro lado tenemos cuántas tribus de Israel. ¿Cuántas son las tribus de Israel? Son 12. Perfecto. Entonces tenemos 12 tribus representando a Israel y 7 iglesias representando a los gentiles o la iglesia cristiana. Pues esos 2 números les recomiendo, si están tomando nota, si no están tomando notas, que pausen el video si lo están mirando por grabación y ven a buscar algo para tomar notas. Tenemos entonces 7 y 12. 7 siempre representa la iglesia y 12 siempre representa las tribus de Israel. ¿Por qué es eso muy importante? Saber que hay 2 partes, 2 componentes de el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, en el libro de Apocalipsis, vemos que en los primeros, el capítulo 2 y 3, capítulo 2 y 3, el Señor manda por medio de Juan 7 cartas a las 7 iglesias. ¿Estamos bien con eso? ¿Ok? ¿Sí? 7 iglesias, 7 cartas. Cada una de esas iglesias tiene recibe una carta diferente con un mensaje diferente. ¿Me están entendiendo? Ok. No es un mensaje general para las 7 iglesias, sino es 7 mensajes específicos
cada uno para cada iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? La pregunta es, ¿son esas 7 iglesias que existieron o son esas 7 iglesias que existirán? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a verlo así. El último libro de la Biblia, ¿verdad? Ese libro habla del Apocalipsis. ¿Qué sería qué? Lo que viene al final del mundo. Pues ustedes creen que esas 7 iglesias pertenecen al tiempo de cuando Cristo escribió la letra o la carta, o van a pertenecer al futuro de los últimos días. Tiene que ser el futuro de los últimos días, ¿verdad? Claro que también hay ciertas componentes y partes que han existido por medio de la historia. Pero lo que tenemos que tener pendiente es que esas 7 iglesias van a ser representativas de unas 7 componentes de la iglesia en los últimos días. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí podemos regresar entonces al capítulo 2, donde nos dice aquí, primero, por ejemplo, vemos que al principio del capítulo, la primera carta es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ven que esa es la primera iglesia. Pero vamos a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna dice, versículo 8, Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Eso dice, y el primero y el último. Pongan atención a lo que dice acá, ¿verdad? Dice que el que murió y volvió a vivir. ¿Quién es el que murió y volvió a vivir? Jesucristo, ¿verdad? Porque hay mucho, por ejemplo, testigo de Jehová, y eso es importante para ustedes saber esas cosas, por si acaso se encuentran en una discusión con ellos, que dicen que el que está hablando en ese libro de Apocalipsis es el Padre, Jehová. Pero aquí muy claramente nos enseña, aquí lo dice y lo podemos ver, que eso dice el primero y el último, eso es un título de Dios, lo vemos en Isaías, por ejemplo, el que murió y volvió a vivir. Nunca el Padre volvió a vivir y murió, sino que eso fue el Señor Jesús. Pero primero y último, aquí lo vemos, es el título que Dios mismo se da a sí mismo en el libro de Isaías. Dice entonces el Señor Jesús hablando, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Muy importante poner atención a eso. ¿Qué dijo el Señor? Yo conozco que tú eres pobre y estás sufriendo, pero eres rico. ¿Le parece eso algo positivo o negativo que el Señor le está hablando a esa iglesia? Positivo. Dice, te veo, tú estás sufriendo. Parece que tú no tengas mucho, pero te digo la verdad, tú tienes tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Se acuerdan? La semana pasada que hablamos de quién? De Mateo, ¿verdad? Ok, en Mateo dijimos que el Señor nos dice, acumulen su tesoro por medio de oración, ayuna y dar en el cielo. Entonces, el Señor le está diciendo a esa iglesia, usted sí, no tiene mucho acá, pero ya tiene mucho tesoro en el cielo. Así que están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Perfecto. Vamos a seguir. Sé cómo te calumnian. ¿Quién son los que calumnian a esa iglesia? Vamos a ver. Los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. Pongan atención, mucha atención a ese parte del versículo donde dice, aquí lo dice, vamos a verlo otra vez. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos. Esa gente, ese grupo, dicen, nosotros somos judíos, pero el Señor Jesús le dice, no, ustedes no son judíos. Nada más ustedes son, ¿qué? La sinagoga de Satanás. Bueno, es una acusación
bien fuerte por parte del Señor, que está diciendo, ese grupo dice, nosotros somos los verdaderos judíos, pero en realidad yo te estoy diciendo, no, ellos no son judíos. Ustedes sí son los verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque eso otro grupo que dice que son judíos no hablan la verdad. No tengas miedo de lo que estás, pongan atención acá, por sufrir. Pues, ¿qué va a pasar con la iglesia de Esmirna? Si le está diciendo, no tenga miedo de lo que estás por sufrir, y esa iglesia son la iglesia de los últimos días, ¿cuál es el sufrimiento que esa iglesia tendrá que pasar? ¿Cuál es la respuesta? La gran tribulación. Perfecto. Pues es claro que el Señor le está diciendo, yo le tengo a ustedes en un lugar especial, ya tienen riqueza, ya tienen tesoros en el cielo, pero ustedes van a ¿qué? A pasar por la tribulación, ¿verdad? Aquí está súper claro. Dice, te advierto, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlo a pruebas y sufrirán aflicciones. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 10 días. Wow. Cuando el Señor me enseñó eso hace más de un año, yo entendí que esos 10 días van a ser exactamente ¿qué? 10 años. No son 10 días porque una tribulación de 10 días o un problema de 10 días en realidad sí es difícil, pero no es algo trágico. Sabemos que en la Biblia muchas veces la profecía se desarrolla por medio de días que en realidad son años. Pues es el caso aquí también. Esos son 10 años de pruebas. Ahora le voy a preguntar, porque sabemos que algo especial ya pasó y nosotros tenemos que entender eso. En el 2023, el en el 2022, el Señor me enseñó esa visión de unas protestas en Israel. Esa protesta, yo dibujé esas visiones en el 2022, el 2 de octubre. Y esa protesta pasaron en Israel 1/7 del año 23. Pongan atención que aquí tenemos 23/16, 23/1/6. ¿Por qué? Porque en Nueva York era el 1/6, mientras que en Israel era el 1/7. Así que no solamente esa protesta pasaron, pero aquí tenemos la confirmación que eso fue una profecía de Dios para que nosotros en ese ministerio específico pudiéramos haber tenido, como se dice, un entendimiento que Él no iba a revelar ciertas cosas de los últimos días. Ahora, segunda parte, en esa misma visión, el Señor me enseñó unas cuantas ciudades de los Estados Unidos, aquí lo dice, burning. América es burning. Entonces, quemándose en llamas. Miren que esos dos eventos están juntos en la misma página. Esas fueron visiones que yo recibí el día 2 de octubre del 2022. Y miren qué pasó. Las protestas empezaron el día 7 de enero del 23. Ahora, no sabemos porque tenemos que esperar y ver, pero los fuegos que están pasando ahora mismo en California, pongan atención, empezaron. Yo dije que las protestas empezaron ¿cuándo? El día 7 de enero, ¿verdad? 7 de enero 23. Los fuegos en California empezaron el día 7 de enero del 25. Ahora, no sabemos exactamente lo que viene, si esos son los fuegos
o si hay otros fuegos o otros eventos. Pero sí lo que sabemos es que algo ha empezado en el 2023. Pues bajo la sabiduría que yo he recibido, claro, nosotros no entendemos nada, no conocemos nada, y como seres humanos podemos hacer errores. Pero la sabiduría que el Señor me enseñó es que Israel iba a pasar esos 10 años de prueba, empezando en el 23 hasta el año 32 y 33. Pues aquí entonces vemos en el capítulo que estamos estudiando aquí de Apocalipsis, donde dice, usted sufrirán aflicciones durante 10 días. Esos 10 días, quizás, porque nosotros no sabemos las cosas, pero podemos entender cosas, del 23 al 32 o 33, tenemos esos 10 años. Esos dos números, 23 y 32, son muy importantes. Se lo dejo acá para que ustedes empiecen a mirarlo, porque lo vamos a ver en un momento donde esos números se van a colocar. Pues dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré una corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Muy bien, primera iglesia que estamos estudiando es la iglesia de Esmirna. ¿Ustedes entendieron leyendo eso que quizás el Señor tenga algo que no está bien con esa iglesia? Él habló de algo negativo, ¿no, verdad? No oímos nada en negativo. Nada más que ellos van a sufrir una tribulación, que algunos de ellos morirán, cierto, serán puestos en la cárcel y que tienen que aguantarse hasta la muerte y recibirán una corona de la vida. Perfecto. Vamos a hacer ¿cómo se dice? Un estudio comparado con una otra iglesia para ver si en realidad quizás el Señor está hablando bien de toda la iglesia. Así que regresamos en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Bueno, 7 y 7, ya hablamos de que eso se refiere a la iglesia, pues entendemos que eso tiene que ver con la iglesia. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Bueno, hasta acá todo parece bien. El Señor le está diciendo, ustedes están haciendo las cosas bien. Ha reconocido que hay algunos falsos y lo están acusando. Pero vamos a seguir. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Parece muy bien. No tenemos problema con eso. Pero ¿qué dice después? Sin embargo, miren acá muy bien. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Usted está notando que esa otra iglesia, por más que tenga muchas cosas buenas, el Señor le está diciendo, sí, tienes esa cosa buena, pero mira acá, eso lo tengo en tu contra. Eso no es algo como decir, bueno, sí, una cosita y nada. No. Dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda desde dónde has caído. Eso no está diciendo es algo, bueno, simple o sencillo o no tan importante.
El Señor nos está diciendo que eso es sumamente importante, que tiene que recordarse desde donde has caído. Arrepiéntate o arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y hasta acá podemos quizás pensar, bueno, ok, es algo malo, pero estamos bien. Estamos tranquilos, ¿verdad? Somos salvos, siempre salvos, como dicen ciertos. Así que no hay problema. Pero vamos a leer lo que dice después. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabros. Ahora, o lo vamos a entender porque lo dice la palabra, o lo vamos a entender porque lo dice la palabra. La palabra dice que el Señor le está diciendo, si tú tienes ciertas cosas buenas, pero no estás actuando desde el punto de vista de tu corazón. No lo estás haciendo por amor a mí. Lo estás haciendo por obligación, quizá porque estás acostumbrado, porque ya te has puesto en un lugar donde sabes lo que es bueno, lo que es malo, pero ya no tiene amor a mí. No lo haces con ese deseo de acercarte a mí. ¿Usted me está entendiendo? Lo que necesitamos ver acá es que hay otras iglesias, que son todas las otras iglesias, menos una otra, que tienen todas ciertos problemas. Eso fue la iglesia, acabamos de leer, de Éfeso. Así que eso es un estudio que puede hacer personalmente. Si van a estudiar esas 7 iglesias, notarán que todas las iglesias tienen problemas y tienen que arrepentirse. Solamente hay 2 iglesias que no reciben acusación desde el Señor, o que el Señor no le acusa de nada especial o específico. Una, acabamos de leerla al principio, en la iglesia de Esmirna. Dice esa iglesia, vamos a ver otra vez cuáles las particularidades de esa iglesia. Esa iglesia aquí dice, hay algo, una relación con lo que se autodenominan judíos y no lo son. Son la sinagoga de Satanás. Ok, pongan eso en sus notas. La iglesia de Esmirna no viene acusada por el Señor y tiene una relación, que no sabemos exactamente en qué sentido, con esos judíos que dicen ser judíos, pero son ¿qué? La sinagoga de Satanás, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver ahora en el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Cuándo vamos al capítulo 3? Ok. Y vamos a ver ahora otra iglesia, empezando el versículo 7, la iglesia de Filadelfia. Aquí la tenemos. La primera iglesia que no recibe acusación es Esmirna. La segunda iglesia, vamos a leerla acá, viene siendo Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Él nos deja saber que si él abre, nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. Dice el Señor Jesús, conozco tus obras. Mira, que delante de ti he dejado que una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Parece eso algo bueno o algo malo? Muy bueno. Hay una puerta abierta. ¿Por qué? ¿Dónde vemos esa puerta abierta como algo especial? ¿Dónde vemos eso? Vamos a verlo. Aquí estamos en Apocalipsis 3, ¿verdad? Dice, wow, gracias a Dios. Gloria a tu nombre. Dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Esa es la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Puerta abierta, capítulo 3. Vamos al capítulo 4. Pongan atención,
porque el capítulo 4 viene después del capítulo 3. Y en el primer versículo dice, Juan, después de eso miré, y ahí en el cielo había ¿qué? Una puerta abierta. Inmediatamente después de las cartas, aquí viene una puerta abierta. Pero para la iglesia de Filadelfia, acabamos de leer, hay una puerta abierta. El capítulo 4 dice, aquí hay una puerta abierta en el cielo. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo que, sube acá. ¿Usted están viendo eso? Si eso no es obvio, no sé lo que es. Hay una puerta abierta y la voz de trompeta que reconocemos desde Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14 al 16 y Primera de Corintios 15, versículo 51 al 53. Que dicen que el Señor descenderá con voz de trompeta para llamar a la iglesia. Y aquí vemos que Filadelfia tiene una puerta abierta y en el capítulo después, el capítulo 4, ya vemos una puerta abierta y el que habló con la voz de trompeta le dice, ven acá. Tenemos que entender que hace 3 años atrás yo ni sabía qué era la Biblia. Bueno, sabía que existía, pero nunca había leído la Biblia en mi vida. Es decir, que eso no es mi sabiduría. Eso no es posible para nadie. No es posible para mí. Esa sabiduría el Señor me la puede quitar mañana. Si yo empiezo a desobedecer y hacer cosas que no están conforme con lo que dice Él, es decir, no estamos hablando de mis ideas. Estamos viendo en la palabra que hay una historia que se está desarrollando. Y Él me enseñó unas cuantas visiones que ya acaban o que han empezado a pasar. Estamos viendo que esos tiempos están acá. Ahora tenemos 2 iglesias. La iglesia de Esmirna, que no tiene acusación, pero sí pasará por la gran tribulación. ¿Quién son esos? Lo vamos a descubrir ahora. Y una segunda iglesia, que es Filadelfia. Y vamos a ver qué dice entonces el Señor hablando de Filadelfia. Sabemos que tiene una puerta abierta. Sabemos que esa puerta abierta representa el rapto, arrebatamiento de la iglesia, y que viene inmediatamente después de las cartas a la iglesia. Así que ese rato, ese arrebatamiento, esa puerta abierta, viene inmediatamente antes de la gran tribulación. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Ok, eso es un versículo muy importante donde vemos, el Señor dice que tus fuerzas son pocas. Le voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Por qué las fuerzas de esa iglesia son pocas? ¿Quiere decir que eso es una iglesia débil? No. Son pocas porque ya no tiene más. Porque ya ha luchado tanto, porque ya ha puesto toda la fuerza que tenía en la lucha. Por eso en Efesios 6 el Señor nos enseña a ponernos ¿qué? La armadura de Dios. ¿Para qué sirve una armadura si no estamos en una guerra? Pues esa es la guerra que Filadelfia está o ha seguido luchando con la armadura de Dios y ya no tiene más fuerzas. ¿Por qué? Porque no es una iglesia que está sentada haciendo nada, mirando al cielo, esperando un rato sin hacer nada, comiéndose un sándwich. Sino es una iglesia activa, participativa, luchando en el espíritu, luchando contra las tinieblas. Por eso no tiene fuerza. Aquí lo vemos. Dice entonces, pero has obedecido mi palabra. Aquí lo dice con claridad y no has renegado de mi nombre. ¿Cuál es la característica de esa iglesia de Filadelfia? Obedecer a la palabra. ¿No hablamos de eso toda la semana? ¿No estamos diciendo que para ser creyentes
No es suficiente creer que Dios existe hasta que Cristo es Dios. No es el verdadero sentido de creer, no es saber, sino es obedecer desde el corazón, no como Éfesos, desde el corazón por amor a Dios. Por amor a Dios. Esa es la verdad. Hace como un año atrás, o quizás 2 años, un día yo estaba hablando con mi familia, mi querida esposa y los niños. Estábamos hablando de varias cosas. Y salió el tema que Dios sí odia ciertas cosas. Entonces, como nosotros estábamos hablando, salió ese tema de preguntarle a los niños ¿qué tú opinas en lo que es lo que Dios odia? Y bueno, estamos pensando, hasta Gaby estaba pensando cómo hacerlo. Ahí sale Benjamín. Benjamín es el chiquito de nosotros. Tenía como 6 años más o menos. Y tiene unas ideas muy, muy especiales, vamos a decir. Hablaba ruso con 2 añitos. Un niño especial. Bueno, dice él, Dios odia 2 cosas. Yo dije, bueno, ¿qué? Él dijo, Dios odia a Satanás y a los hombres malos. Bueno, eso fue un momento de decir, ¿tú sabes qué? Hay algo especial en eso. Pero nunca entendí completamente el sentido de esas palabritas. Tú sabes, los niños. Hace 2 días, el Señor me enseñó algo en los Salmos. Vamos a leerlo junto. Salmo 11 dice al versículo 5. El Señor, ¿cuál es la palabra? Examina a justos. ¿Pero qué? Aborrece a malvados y a los que aman la violencia. Si esa no es la respuesta que me dio Benjamín, yo no sé. El Señor odia todo lo que es pecado. Odia. Si Él es amor, Él tiene paciencia y Él donó su sangre para nuestra redención. Pero eso quiere decir que en el momento en el cual nosotros entendemos que no somos salvos por lo que hacemos, entregamos nuestra vida a Él y Él desde adentro de nosotros empieza el cambio. Ese cambio nada más puede pasar si nosotros le dejamos que Él trabaje adentro de nosotros y que nos saque todo lo que es del mundo, todo lo que es pecado. Por eso, podemos ver acá, regresando ahora al capítulo de Apocalipsis, que hay algo muy especial. Primero que todo, lo que vimos en Esmirna, que la iglesia de Esmirna es diferente de lo que vimos en la iglesia de Éfeso, donde dice, el versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es decir, no es suficiente que tú estés haciendo las cosas por obligación, porque Él sabe que esa obligación no te va a sostener. Tú tienes que hacerla porque tiene amor a mí. Es decir, que soy yo que estoy trabajando adentro de ti. Entonces, en el capítulo 3 de Filadelfia, es la única iglesia donde el Señor le dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que mírenlo acá otra vez, el mismo grupo, ¿quién son esos? Los de la sinagoga de Satanás, eso que se autodenominan judíos y no lo son porque mientes o mienten. Notan que ese es el mismo grupo que tiene como una relación con esas 2 iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia. Las 2 iglesias, el Señor nos deja entender que son conectadas y tienen algo que ver con Israel. ¿Ven esa conexión? Le estoy diciendo, hace 3 años yo ni sabía de cuántos libros es la Biblia.
Yo no entendía nada. Eso no es mi sabiduría. Se lo estoy dejando entender, no para decir que no entiendo nada, es que yo sé que eso no es mi sabiduría. El Señor nos dice, miren, pongan atención, hay dos iglesias que son conectadas. Una, Esmirna, va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver qué pasa con Filadelfia entonces. Vayan a prostrarse, dice que entonces ese grupo irán a prostrarse a tus pies, a los pies de Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado. El Señor dice, yo amo a esa iglesia de Filadelfia. ¿Lo están mirando acá? Ya que, versículo 10, has guardado mi mandado de ser constante. Yo, por mi parte, te guardaré. ¿De qué? De la hora de prueba. Esa hora que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vamos a leer eso otra vez. Ya que has guardado mi mandado de ser constante, yo por mi parte te guardaré, Filadelfia, de la hora de la prueba. ¿Qué vendrá sobre él? Aquí está la respuesta. Si no sabemos que esa es la gran tribulación, el mundo entero para poner a prueba lo que viven en la tierra. ¿Qué le parece? ¿Está hablando de la gran tribulación o está hablando de otra cosa? Porque de lo que yo sé, nunca ha existido una tribulación, prueba, lo que sea, para todo el mundo. Sí ha existido para ciertas partes del mundo. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Esa fue para todo el mundo? Sí la llaman guerra mundial. Sí, para ciertas naciones. Pero en los Estados Unidos, en las dos guerras, toda la gente estaba muy bien. Ahí no habían ningún tipo de pelea, ninguna bomba, nada. Mientras que en Europa, todo el mundo estaba sufriendo. Es decir, esa guerra total y mundial no todavía ha existido. No ha existido todavía. Es decir, que el Señor aquí lo dice muy claramente. ¿Qué dice qué? Esa prueba vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba lo que vive en la tierra. Así que, si Filadelfia viene guardada de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, ¿qué quiere decir el Señor? Que Filadelfia no va a existir durante esa prueba. Pero no porque existió antes, es porque viene sacada de la tierra, viene arrebatada. Esa es la iglesia, la pequeña parte de la iglesia que vendrá arrebatada, sacada de la tierra. Esa es la iglesia de Filadelfia. La otra iglesia es la iglesia de Esmirna. Las dos, el Señor ama esas dos iglesias, pero una de ellas vendrá mantenida en la tierra, a pasar por la gran tribulación. La otra viene arrebatada. Quizá usted me puede decir, bueno, pero hermano Carlos, ¿se puede ver eso en otro capítulo? Quizá hay otro. Sí, hay. Vamos a verlo. Vamos entonces al Evangelio de Mateo, al capítulo 24. Dice, en el versículo, aquí el Señor habla de la gran tribulación, Mateo 24. Muchos quizá conocen ya eso. Y en el versículo, después que habla de la gran tribulación, en el versículo 40, bueno, empezamos el versículo 37, para entender el contexto, dice el Señor Jesús hablando. La venida del Hijo del Hombre, entonces los últimos días, será como en tiempos de Noé. Bueno, vamos a ver qué dice los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué quiere decir eso?
que es un momento donde empieza o va a empezar la gran tribulación, es exactamente como fue en los días del diluvio. Todo el mundo que sí había entendido, sí había escuchado, que Noé está diciendo, miren, que eso viene, seguían su vida como cualquier día. Seguían haciendo sus cosas, casándose, bebiendo, comiendo, haciendo su vida regular. Pero aquí el Señor no dice, en Mateo 24, no dice qué. Pero en los días, y no supieron, versículo 39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Pone atención acá, dice, no supieron qué, nada. No algo, no ciertas cosas, y que no se dieron cuenta. Hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así, dice el Señor, será en la venida del Hijo del Hombre. Pues eso hay que entenderlo bien, porque la gran tribulación es una serie de eventos que van a ser tan y tan obvios que todo el mundo tiene que darse cuenta. Pero está hablando el Señor de un evento, de algo, no le vamos a poner nombre, pero estamos entendiendo que aquí dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, donde no supieron nada. Y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ese evento es un evento donde la vida es más o menos normal. Y aquí viene eso. Versículo 40 dice, estarán dos. Pongan atención a eso. ¿Cuántos son? Dos, ¿verdad? Hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos, ¿cuántas son las mujeres? ¿Cuántas son? Dos, ¿verdad? Dos mujeres estarán moliendo. Una será ¿qué? Llevada y la otra será dejada. Ok, vamos a estudiar eso bien. ¿Cuántas mujeres? Dos. ¿Cuántos hombres? Dos. Uno es llevado, ¿verdad? El otro es dejado. Hay dos grupos. Un grupo que es llevado y un grupo que es dejado. Pero ¿cuál es en el griego la palabra usada para esas dos categorías? Porque sabemos que el texto original es en griego, ¿verdad? Pues dejado o llevado, empezamos con llevado, es el verbo paralambano. ¿Qué quiere decir paralambano? Paralambano quiere decir llevado como un amigo o compañero. Es decir, sacado para ser junto con quien lo saca como amigo o compañero. No es llevado al infierno, como ciertos predicadores y gente que simplemente no busca al Espíritu Santo quiere enseñar. Llevado no es llevado al infierno, no, es llevado como amigo o compañero. Y el otro es dejado. ¿Qué quiere decir dejado? Ese es el verbo afiemi. En griego quiere decir dejado ir porque perdonado. Muy importante. Hay dos grupos. No uno es arrebatado y el otro va a morir en la tribulación. No. Uno sí viene arrebatado. El otro viene perdonado y dejado ir en el medio de tribulación. Es decir, viene protegido durante la gran tribulación. Eso es, o ese grupo es Esmirna, que son los hebreos que se convertirán a reconocer a Cristo como el Mesías. Entonces vemos las dos iglesias acá. Una iglesia, Filadelfia, viene sacada. Esos son los que han mantenido y obedecido a la palabra de Dios, ¿verdad? Y el otro grupo es Esmirna, que pasará por la gran tribulación protegido o protegida
por medio de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que al final de la gran tribulación puedan repopular la tierra. Como hizo, ¿quién? Noé. Noé fue salvado, ahorrado en el medio de ese diluvio para que pudiera repopular la tierra. Aquí los vemos, esos dos grupos. Así que vamos a darle gloria al Señor y le voy a dejar una última confirmación que esa es lo que viene y eso es la verdad. Le recomiendo estudiar primero que todo esos dos capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, y estudiar exactamente la diferencia entre esas 7 iglesias. Pero el otro día yo le estaba preguntando al Señor que me enseñara donde Él, con su palabra, el Señor Jesús, en los evangelios, donde Él con su palabra dice que hay ese arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que no, eso no existe, es otra cosa. A la 1:22 de la madrugada, Él me mandó la respuesta. La vamos a ver juntos acá. Él me enseñó en el Evangelio de Juan, al capítulo 14. Dice, versículo 1. Jesús consuela a sus discípulos. Dice, no se angustien. ¿Qué está diciendo acá? No se angustien. Es decir, si estamos pensando en los últimos días como algo scary, como se dice en inglés, que nos da angustia, el Señor dice no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, ¿dónde está el hogar de mi Padre? Pregunta para ustedes. ¿Dónde está el hogar de mi Padre? Eso lo sabemos desde Mateo, ¿verdad? Donde nos enseña el Padre nuestro que estás en el cielo. Pues el Padre estás en el cielo. Aquí lo dice, no se angustie, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, en el cielo, hay muchas viviendas. ¿Dónde están las viviendas? En el cielo, no en la tierra. Esas viviendas están en el cielo, que es el hogar del Padre. Ok, muy bien. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Es decir, yo soy Dios, dice Jesús, no le voy a mentir. No le estoy diciendo algo que no es. Él está diciendo, sí hay un lugar en el cielo preparado para ustedes. Entonces, no tengan angustia. Y si me voy y se lo preparo, aquí está la llave. Vendré para llevármelos ustedes conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esa fue la respuesta que el Señor me dio. Pues me dice, bueno, hermano Carlos, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en ese verbo, llevarlo. Acabo de decirle o explicarle que en Mateo 24, versículo 40, hay 2 grupos. Uno llevado, uno dejado, ¿verdad? Y el llevado es para lambano, que es llevado como amigo o compañero. Dejado a fiemi es dejado ir, perdonado. Aquí, en Juan 14, versículo 3, el Señor dice, vendré para lambano conmigo. Vengo a llevarlo a ustedes, a sacarlo de esa tierra para llevármelo como amigo y compañero, usando el mismo verbo para lambano que él usa en Mateo 24, versículo 40, para decirnos que la iglesia de Filadelfia, lo que mantienen sus mandamientos, que es decir, están de acuerdo, completamente de acuerdo con la palabra de Dios y tienen el Espíritu Santo adentro, que obrando adentro de nosotros, de ellos, porque si queremos ser parte de ese grupo, no por nuestra fuerza, sino por medio de la fuerza del Espíritu Santo, ese grupo será llevado.
sí hay una tribulación, sí hay un arrebatamiento. Muchos están enseñando que eso no existe, que eso no viene, que nunca vendrá. Sí es verdad, nosotros podemos hacer errores, hasta estamos seguros que vamos a hacer errores. Y en realidad no sabemos los detalles exactos de las cosas. Pero le puedo decir eso, que cuando yo vi esos fuegos en California y miré y estudié en qué día empezaron, que fue el día 7 de enero, mismo día de cuando las protestas en Israel empezaron, y claro, empezaron grande, pero no grande como resultaron. ¿Usted me está entendiendo? Miré esa protesta al principio de enero del 2023 y dije, wow, esa es la profecía. Y eran protestas, pero no sabía que iban a ser tan grande. Han sido la protesta más grande de la historia de Israel. Ahora aquí vemos unos fuegos grandes en California. No sabemos lo que viene o lo que vendrá, pero sí sabemos que el Señor nos está dando muchas advertencias. Le pido que tomen esa enseñanza en serio, que empiecen a buscar a Dios con todo su corazón y a preguntarle si en realidad lo que estamos oyendo, entendiendo, es lo que viene. Que el Señor le bendiga. Como siempre, espero de verlos la próxima semana, si Dios quiere. En el nombre de Jesús. Amén.